Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy seguimos con la quinta guerra de los tiempos del fin, basada en el libro del Dr. Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Hoy, Donald Olmos, del Ministerio en Defensa de la Fe, continúa con la descripción de la quinta guerra, la guerra en los cielos, y vuelve para hablarnos de Satanás. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido otra vez a Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy estoy también, todos los programas, estoy súper emocionada porque voy entendiendo más y más las guerras. Hoy va a estar súper interesante porque nos vas a hablar del origen de Satanás. Así que te paso el micrófono, como quien dice, virtualmente, y bienvenido y dale nomás, empezá con lo que tengas que empezar. Hola Graciela, es un gusto y es una gran bendición poder estar de regreso en tu programa. Qué difícil se está haciendo de que nos encontremos para grabarlos. Sabemos que hay mucha oposición por parte del enemigo. Justamente estamos abordando un programa donde vamos a estar hablando acerca de su persona y sus actividades. Entonces, por supuesto, él no quiere que esta información llegue a las personas, pero sabemos que es el propósito de Dios que estos programas que estamos grabando alcancen a muchas personas, especialmente a aquellas que aún no tienen una relación personal con su Hijo Jesús. Y sabemos que es por medio de su Espíritu Santo que Él va adelante de nosotros, así que nosotros por nuestra parte también, a pesar de muchas dificultades que en el plano personal o familiar pudiéramos estar enfrentando, pero nosotros estamos confiando en el Señor y sus promesas. Y una de esas promesas es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la era. Espero que los programas anteriores estén siendo de mucha bendición para las personas que están apartando un poco de tiempo para escucharlos o verlos, como les resulte mejor. Y esta es una información que muy difícilmente van a escuchar en un sermón dominical en sus iglesias locales. Muchos pastores prefieren omitir o ignorar esta área de la teología sistemática que caería dentro de lo que es la satanología, y damos gracias al Señor de que el Ministerio Cordero y León ha puesto este material para que podamos realizar estos programas. Así que como ya habíamos anunciado en un programa anterior, vamos a estar iniciando este programa con el tema el origen de Satanás. Y la Biblia revela que Satanás es un ser espiritual que fue creado por Dios antes de la creación de los cielos y la tierra. Pueden leer Job 38, versículos 4 al 7. Él no es de ninguna manera igual a Dios. Él no es omnipresente y Él no es omnisciente. Y el mismo libro de Job nos muestra esto, de que al inicio del libro dice claramente que entre los hijos de Dios es un término que en el hebreo se usa para los ángeles. Ahí venía también el acusador, venía de rodear la tierra, y a veces muchas personas también temen de que Satanás tenga la capacidad de leer nuestras mentes, pero eso por supuesto que es incorrecto. Entonces nos dice específicamente que él era un querubín ungido que era responsable de cubrir o proteger el trono de Dios. Esto lo pueden leer en Ezequiel 28:14. En las Escrituras, los querubines parecen ser ángeles de un orden superior a quienes Dios les asigna deberes especiales de guardia. La primera mención de ellos se puede encontrar en Génesis 3:24, donde se nos dice que después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, Dios colocó querubines en el este del Edén para evitar que tuvieran acceso al árbol de la vida. Algunos han llegado a la conclusión de que una de las principales responsabilidades de Satanás puede haber sido la de un líder de adoración. Eso es porque hay una referencia en Ezequiel 28:13 a sus panderetas y flautas.
Sin embargo, las palabras aquí en hebreo son inciertas. La versión King James se refiere a tamboriles y flautas. La nueva versión internacional traduce las palabras como joyas y encajes. La New American Standard Bible se refiere a encajes y engastes, pero proporciona la traducción alternativa de panderetas y flautas. Más definitivamente, se nos dice en las Escrituras que Satanás fue creado en perfección y que por lo tanto estaba lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Ezequiel 28, versículos 12 y 13. También se nos dice que estaba cubierto de gemas preciosas. Ezequiel 28, 13. Antes de continuar leyendo lo que dice el Dr. Reagan en su libro, quiero recomendarles que en el sitio web, aquellos de ustedes que quieren estudiar más a fondo el tema de la angelología, vayan y busquen el artículo que se llama El Ministerio de los Ángeles, que fue escrito por el Dr. David Reagan, y ahí van a conocer un poco más acerca de este tema. Entonces, con respecto a la caída de Satanás, al igual que con todos los seres superiores de Dios, tanto humanos como ángeles, a Satanás se le dio libre albedrío, porque Dios desea la verdadera comunión y no la adoración orquestada de robots. Se nos dice que, trágicamente, Satanás usó su libre albedrío para tomar la decisión de rebelarse contra Dios. Isaías lo describe de esta manera en Isaías 14, en los versículos 13 y 14, que te voy a pedir que por favor los leas, Graciela. Dice la versión Nueva Biblia de las Américas: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Gracias. Entonces, noten la repetición de la frase implícita haré en las siguientes palabras: subiré, levantaré, me sentaré, subiré y me haré. Las palabras literalmente hierven de rebelión, y Ezequiel nos dice que la rebelión estaba arraigada en el orgullo. Entonces, escuchen lo que dice Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás se llenó de orgullo, injusticia y violencia, y su pecado resultó en que Dios lo expulsara del cielo. Esto lo pueden leer en Ezequiel 28, del versículo 15 al 17. Ahora surge una pregunta: ¿cuándo fue expulsado Satanás del cielo? Solo podemos tratar de descubrirlo. El libro de Job nos dice que toda la hueste angélica, que incluiría a Satanás, gritó de gozo cuando Dios puso los cimientos de la tierra. Pueden leer esto en Job 38, del versículo 4 al 7. Por lo tanto, la caída de Satanás debe haber tenido lugar entre el momento en que la creación fue terminada y Adán y Eva fueron tentados. Al final de la semana de la creación, Dios declaró que toda su obra creativa era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Por lo que la caída de Satanás tuvo que tener lugar después de eso. La brecha entre el final de la semana de la creación y la tentación de Adán y Eva podría haber sido de entre unos pocos días o unos pocos años. Sabemos que hubo un lapso de tiempo porque Adán dio nombres a cada una de las criaturas de Dios antes de que ocurriera la tentación de Eva. Vean Génesis 2, versículos 19 y 20. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, se llevó consigo 1/3 de las huestes celestiales, según Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Jesús se refirió a este evento cuando les dijo a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Sigue diciendo el Dr. Reagan: los ángeles que se rebelaron con Satanás se convirtieron en los espíritus demoníacos que infestan nuestro planeta hoy.
Esta es la razón por la que Satanás fue referido por los fariseos como el príncipe de los demonios. Esto en Mateo 9:34. Quiero hacer un paréntesis también y muy probablemente quizás abordemos este tema más a fondo con Graciela en un programa luego que terminemos esta serie de las 9 guerras de los tiempos del fin, porque a mí me gustaría abordar mucho lo que aprendí de dos maestros bíblicos muy profundos en la palabra del Señor, como son el doctor Chuck Missler y el doctor Michael H. Heiser, que ya ambos están en la presencia del Señor, y cómo ellos utilizan lo que la Biblia enseña en Génesis 6 acerca de una rebelión y posterior contaminación angelical del ADN humano para mostrar de que es en este momento en la historia humana donde surgen los demonios y la diferencia que hay entre ángeles caídos y los demonios. Pero los voy a dejar así como decimos aquí en Nicaragua, enchilados. Quizás ya algunos de ustedes quieran empezar a investigar un poco acerca de este tema, pero es un tema que cuando yo tuve contacto inicialmente por medio de estos dos hombres de Dios, realmente me quedé impactado acerca de esta diferencia que hay. Graciela, hasta aquí podemos ver que estamos metiéndonos más a profundidad en este estudio de nuestro adversario. ¿Qué te ha parecido hasta este momento la información? Muy interesante y estoy de acuerdo con lo que decís de Génesis 6. Yo también escuché a ambos, tanto Chuck Missler como el Dr. Heiser. Me encantaron sus estudios de cómo presentaron lo que sucedió en Génesis 6. Y realmente hace que la Biblia se vea de una perspectiva un poco distinta, ¿no? Se transforma en una película de terror en ese capítulo, cuando uno ve los detalles. Así que eso es algo que definitivamente tenemos que presentar en un futuro. Efectivamente, y realmente que cuando yo escuchaba a estos dos hombres de Dios y realmente la información que ellos mostraban de pasajes que muchas veces los leí, y sinceramente no pude ver lo que estos hombres de Dios miraban y uno realmente pues se quedaba con la quijada desenganchada y la verdad que ellos tenían una habilidad natural para hacer lo que uno se interesara más en el estudio a fondo de la palabra del Señor. Algo similar también me pasó con el libro de Ryan Peterson sobre el juicio de los Nephilim. Y espero que también él en un futuro nos dé la autorización para que podamos hablar un poco de lo que él enseña en su libro sobre ese tema. Así que creo que Dios mediante vamos a estar bastante ocupados con temas muy interesantes y esperamos pues que nuestra audiencia siga también interesada y lo más importante es que estos temas estén contribuyendo a que ellos puedan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que su anhelo por estudiar, por examinar cada día las Escrituras también vaya en aumento. Entonces, a continuación vamos a ver el subtema de la realidad de Satanás. Y dice de esta manera el Dr. Reagan: quiero enfatizar nuevamente que Satanás no es una fuerza o poder maligno inanimado. Es una persona real con todos los rasgos de personalidad, sentimientos, emociones, voluntad e inteligencia. Se le apareció a Jesús y lo tentó poderosamente en el desierto de Judea. Pueden leer esto en Mateo 4, del versículo 1 al 10. Jesús mantuvo una conversación vigorosa con Satanás. Jesús no estaba hablando con una sombra o consigo mismo. Satanás nunca se presenta en ninguna parte de las Escrituras como algo más que un ser espiritual sobrenatural, una persona en todos los sentidos del término. Hablemos ahora acerca de su carácter. Su carácter es completamente despreciable. Él es la esencia del mal. Él es descrito en las Escrituras como homicida y el padre de la mentira, Juan 8:44. La Nueva Versión Internacional lo expresa de manera colorida cuando dice que cuando Satanás miente, expresa su propia naturaleza. Esto está en este mismo versículo de Juan 8:44. Entonces, su naturaleza básica tal vez se resume mejor en algunos de los nombres que se le dan en la Biblia. Voy a mencionar rápidamente el nombre y los pasajes en los que es descrito de esa manera, y las personas que escuchen o vean este programa van a tener la oportunidad de poder pausarlo, regresarlo si es necesario para aquellos que están interesados en tomar notas. Entonces, voy a mencionar esto rápidamente. Acusador, Zacarías 3:1 y Apocalipsis 12:10. Adversario,
Job 1 del versículo 6 al 12 y Primera de Pedro 5:8. Este es el significado hebreo de Satanás. Beelzebú, Mateo 12 versículos 24 y 27. Significa señor de las moscas o señor del estiércol. Belial, Segunda de Corintios 6:15. Significa sin valor o ruina, sin esperanza. Engañador, Apocalipsis 2:9. Destructor, Apocalipsis 9:11, que es Apolión en griego o Abadón en hebreo. Diablo, Primera de Juan 3:8, de la palabra griega diabolos, que significa calumniador o difamador. Dragón, Apocalipsis 12, desde el versículo 3 al 17. Enemigo, Mateo 13:39. Maligno, Juan 17:15. Dios de esta era, Segunda de Corintios 4:4. León rugiente, 1 Pedro 5:8. Gobernante de las tinieblas, Efesios 6:12. Príncipe de este mundo, Juan 12:31. Serpiente, Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9. Tentador, Mateo 4:3. Ladrón, Juan 10:10. Ahora hablemos acerca del dominio de Satanás. Dos de los títulos en esta lista a menudo son confusos y perturbadores para los cristianos, a saber, Dios de esta era y príncipe de este mundo. ¿Cómo puede ser esto?, pregunta a menudo la gente. ¿No derrotó Jesús a Satanás en la cruz? ¿No ha sido destronado Satanás? La respuesta es que la derrota final de Satanás fue sellada en la cruz, pero aún no se ha realizado en la historia. Es por eso que muchos años después de la cruz, el apóstol Juan escribió: el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. El escritor del libro de Hebreos afirma que todas las cosas han sido puestas en sujeción a Cristo, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Hebreos 2:8. El destronamiento de Satanás como el príncipe de este mundo fue garantizado por la victoria de Jesús sobre la cruz a través del poder de su resurrección. Pero Satanás en realidad no será removido de su trono hasta que Jesús regrese, momento en el cual el Dios de paz aplastará a Satanás. Romanos 16:20. La derrota total de Satanás es un beneficio tardío de la cruz, así como lo es la recepción de nuestros cuerpos glorificados. Un aspecto clave del conflicto entre Dios y Satanás tiene que ver con el dominio. Esta tierra fue creada para la humanidad. Dios concedió dominio sobre la creación a Adán y Eva, Génesis 1:28. Pero cuando los dos sucumbieron a la tentación de Satanás, ese dominio se perdió. Satanás lo robó y se convirtió en el príncipe de esta tierra. Es por eso que pudo tentar legítimamente a Jesús, ofreciéndole todos los reinos del mundo si Jesús tan solo se inclinara y lo adorara. Mateo 4, del 8 al 10. Ahora, quiero hacer un breve paréntesis. Como podemos ver en estos versículos que el doctor Reagan ha mencionado en su magistral libro, es Jesús quien va a establecer su reino milenial. Es Él quien va a establecer su reino en la tierra. En ninguna parte de los mandatos hacia la iglesia en el Nuevo Testamento podemos encontrar de que la iglesia recibe un mandato de convertirse en establecedora del reino. Pero eso lo estamos viendo hoy en día, es una doctrina antibíblica y esto lo vemos principalmente en los círculos que se conocen como la Nueva Reforma Apostólica y Profética, donde miramos hombres que básicamente están diciendo que durante más de 2000 años la iglesia no ha cumplido el propósito para el cual Dios creó a esta entidad, que era un misterio en el Antiguo Testamento, algo que no había sido revelado en dispensaciones anteriores. Y ellos afirman sin ambajes de que por medio de su autoridad neoapostólica y profética, yo más bien diría pseudo, es una autoridad que ellos mismos se adjudican, es una autoridad que no tiene ningún respaldo bíblico. Entonces ellos dicen que van a establecer el reino teocrático de Dios en la tierra, pero podemos ver de que esta enseñanza va en contradicción directa a lo que la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos. Es más, ahorita le comentaba más temprano a Graciela que estoy trabajando en la traducción de un breve extracto de un libro del pastor Jack Hibbs,
que se llama El aturdimiento del engaño, donde podemos ver de que muy posiblemente estos ministros, estos hombres, quizás de forma con conocimiento o de forma que lo ignoran, pero en realidad estarían trabajando para el establecimiento del gobierno del anticristo, el establecimiento de un nuevo orden mundial. Y podemos ver de que, aunque algunos lo llamen teorías de conspiración, pero podemos ver que los medios de comunicación abiertamente, lo pudimos ver hace unos días en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que han sido un completo circo, y que la manera en que comienzan es con una burla directa contra el cristianismo. Yo publicaba de que me gustaría ver a estos artistas, entre comillas, atreviéndose a hacer algo semejante con los símbolos propios de la religión musulmana, con la religión del Islam. Pero por supuesto no lo van a hacer, lo hacen contra símbolos del cristianismo. Y podemos ver de que en esta ceremonia están pidiendo a gritos que aparezca el hijo de perdición, que aparezca el anticristo, el hombre que según ellos va a traerles la solución a los problemas del mundo. Y ya esto desde años atrás, hombres como Paul Henry Spaak, que fue uno de los precursores de lo que en su momento fue el mercado común europeo, él decía, ya estamos cansados de tantos comités, queremos que aparezca el hombre con la suficiente estatura para sacarnos de este empantanamiento económico en el que nos encontramos, y vamos a recibir a este hombre, ya sea que venga de parte de Dios o que venga de parte del diablo. Pero lo que se conoce como la teología del dominio es una teología postmilenial, enseña de que Jesús no puede volver hasta que la iglesia haya cristianizado, haya conquistado el mundo para Cristo y luego va a entregarle el reino a Jesús. Es una doctrina que es completamente antibíblica, es una doctrina diabólica porque en realidad despoja a Jesús de su autoridad como rey y le otorga a la iglesia una autoridad que jamás recibió de parte de Dios. La iglesia no recibe una gran comisión donde debe establecer el reino. Entonces, yo les advierto, si usted que está oyendo este programa y usted está asistiendo a una iglesia donde las personas que estén al frente de ese lugar se autollamen apóstoles o profetas y estén enseñando todas estas sandeces antibíblicas, yo le digo con sentido de urgencia, salga hoy mismo de ese lugar y busque una verdadera iglesia donde estén enseñando la palabra de Dios, preferiblemente de forma expositiva, versículo a versículo. Se está cumpliendo lo que decía Pablo, ¿no?, en Timoteo, cómo los tiempos iban a cambiar cuando nos estemos acercando al fin. Es algo que tiene que suceder porque definitivamente tenemos que llegar al globalismo. Pero es importante que la Iglesia no ponga toda su confianza y toda la responsabilidad en los pastores. En ningún lado dice que tenemos que escuchar al pastor y creer ciegamente lo que dice. Es nuestra responsabilidad como individuo, como parte de la Iglesia, el investigar y el estudiar la palabra, porque es la única forma que vamos a poder utilizarla como plomada en contra de lo que digan los pastores. Un pastor se puede equivocar, pero es distinto equivocarse una vez a enseñar algo que es totalmente falso. El problema que yo veo, especialmente en la comunidad hispana, es que ponen su fe ciegamente en los pastores y no abren la Biblia. Yo he escuchado sermones que pienso, Dios mío, ¿qué está diciendo? Y alguien en la congregación grita amén. Y yo pienso, ¿y sabe que lo que está diciendo es totalmente antibíblico? Y si bien es bien difícil ahora encontrar una buena iglesia, una buena congregación, es importante que la persona estudie, abra la Biblia e investigue, incluso en el Internet, pero con recursos confiables. Porque si no, entonces podemos ser engañados. Y yo sé que al principio cuando uno recibe al Señor, cuando uno pone su fe en Jesús, uno necesita la leche, ¿verdad? Uno necesita tal vez a alguien que le enseñe. Y a través de nuestro crecimiento, cuando yo escucho al Dr. Andy Woods, cuando escucho a Brandon Holthaus o Jack Hibbs, gente que están dentro de nuestra forma de creer, o sea que es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre aprendo algo nuevo, pero yo también abro la Biblia y estudio.
no me quedo con lo que dice el pastor. Y a veces hay cosas que no estoy de acuerdo y tal vez es porque no tengo el conocimiento suficiente o tal vez porque diferimos en algo que no hace a la salvación. Pero es importante, por eso yo antes, al principio, les decía cuando recién empecé el programa, no me crean a mí, investiguen, porque si me creen a mí y yo caí en error, ustedes van a caer en error también. Es importante investigar y llegar a una conclusión propia de lo que se estudia. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y muchas personas, Graciela, están en una encrucijada en este momento y tomar una decisión se vuelve todavía más crucial porque estamos hablando de que el tiempo que resta es muy corto ya. Y muchas personas saben que Dios les ha hablado a su corazón de que están yendo a iglesias donde no se está enseñando la verdad de la palabra de Dios, donde los pastores están construyendo sus propios reinos personales, están usando a la iglesia local como una fuente de ganancias y muchas personas están al tanto de esto y sin embargo prefieren quedarse en esa comodidad cuando a muchos de ellos ya Dios el Señor les ha dado una orden de que tienen que salir de esos lugares y buscar iglesias donde verdaderamente, como tú decías, se está enseñando la palabra de Dios. Y muchas personas, cuando sea el momento de que tomen la decisión, pues ya quizás va a ser demasiado tarde y van a caer quizás en una ruina espiritual. En ese sentido, pues yo me siento muy gozoso porque después de estar pasando por un desierto donde tuvimos que salir de una iglesia local aquí en Nicaragua y después de un proceso de un par de meses de oración, y yo te comenté hace un momento esto, el Señor nos llevó a una iglesia de sana doctrina y yo estoy muy contento como al ser papá de un joven de 18 años de ver que ahora en la iglesia donde estamos el Señor lo está usando, Él está con todo el deseo de servir. Acabamos de pasar toda una semana completa de evangelismo en escuelas, en calles, trabajando juntos misioneros de Estados Unidos y del Salvador junto con nosotros los nicaragüenses. Y qué bendición se siente estar en una iglesia de sana doctrina donde el pastor esté interesado en que las personas crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que a aquellos que van a escuchar este programa, yo les digo que si estás dudando de esa orden que el Señor te dio de salir de ese lugar donde quizás ya llevas meses, incluso años, donde no sientes la presencia del Señor, donde no estás siendo alimentado con un estudio sistemático y expositivo de la palabra del Señor, no la estés pensando más, no dejes que pase más el tiempo. Y como decía Graciela, busca una iglesia de sana doctrina. Pídele al Señor, quizás ya incluso el Señor te ha dado alguna confirmación de a qué iglesia local debes asistir. Así que no estés postergando más esa decisión que va al final a resultar en tu beneficio espiritual. Bueno, Donald, no sé si te diste cuenta, pero estamos llegando a la media hora. Bueno, no me doy cuenta. No me doy cuenta porque cuando estamos hablando de un tema que disfrutamos mucho, pues nos sentimos el tiempo. Nos va la media hora rápido. Sí, entonces vamos a terminar acá este programa y les voy a dar un adelanto de que en el próximo programa vamos a estar hablando acerca de la libertad de Satanás y vamos a estar hablando también acerca de su destino profetizado en la palabra de Dios. Así que espero que este programa haya sido de bendición y que igual los anime a escudriñar cada día más las Escrituras. Y recuerden visitar la página en defensadelafe.org. Gracias, Donald, y Maranata. Maranata, el Señor viene. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.